Buenas, en esta ocasión vamos a sacar cartas de 5 estrellas, sí o sí, del sobre de 4 estrellas de los eventos, o también puede hacerlo con los torneos, pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con un evento, ¿ok? Básicamente vamos a hacer el truquito de las cartas que muchos ya sabrán, pues lo tengo dos videos en mi canal y también hicimos directos cerrando el álbum, etcétera. Esta vez, pues básicamente lo que quiero es intentar obtener cartas de 5 estrellas del sobre de 4 estrellas, ya que estas comúnmente son las un poco más complicadas de conseguir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente lo que yo me gustaría es obtener cualquier carta de 5 estrellas de este sobre azul, porque básicamente si me sale repetida la puedo intercambiar y si me sale dorada, pues básicamente me ahorra un esfuerzo a la hora de intentar buscar una carta en específico con el sobre que por lo menos me asegura una carta de 5 estrellas. Así que con el sobre de 4 estrellas prefiero obtener una aleatoria, ya que las de 4 estrellas comúnmente salen más veces en sobres verdes y cosas así. Así que bueno, comenzamos. Para esto básicamente voy a tocar el multiplicador de dados una vez, ¿vale? Luego de esto pues hacemos lo mismo de siempre que ya sabemos todos. Y comenzamos a hacer las tiradas sin conexión a internet para intentar ver el contenido del sobre. Ok, aquí avanzamos un poco. Básicamente, una vez que nosotros veamos el contenido de sobre sin conexión a internet, nosotros vamos a poder literalmente saber qué nos va a tocar ese sobre y podemos elegir si guardarlo o no solamente activando la conexión a internet. Y aquí luego de unos cuantos intentos ya por fin logré caer en la casilla de este evento actual y vamos a ver el contenido del sobre, que en este caso es una carta dorada que la verdad yo comúnmente recomiendo hacer esto para intentar cazar todas las cartas doradas de 4 estrellas, ya que después es un poco tedioso intentar obtenerlas también. Pero bueno, en este caso vamos a ir sí o sí por las cartas de 5 estrellas, así que bueno, como verán hasta ahora sigo con la conexión a internet desactivada. Así que simplemente lo que yo voy a hacer va a ser cerrar la aplicación y me voy a mover a la otra, ¿vale? Ahora mismo pues estábamos en la aplicación original, vamos a decir, y me voy a mover ahora a la aplicación clonada. Cualquiera de las que tú tengas sirve, ¿vale? Cierro esto y esperamos un ratito que cargue aquí, ¿vale? Y ahora abro el juego. Ok, una vez que ya estamos aquí dentro, básicamente ya sabemos el contenido de mi sobre de 4 estrellas. Vimos que es una carta dorada de 4 estrellas y digamos que yo no quiero eso. Bueno, de todas formas en este video vamos a intentar ir por cartas de 5 estrellas. Ahora lo siguiente es intentar obtener una carta de cualquier lugar. Puede ser una carta de sobre verde que te pueden dar los torneos cuando estás empezando los primeros puntos, si no me equivoco, al inicio te dan sobres verdes. También puede ser con algún sobre verde de la tienda que te da cada 8 horas, ya que a veces te suelta sobre verde. Bueno, en este caso vamos a ver si me suelta uno ahora mismo. Y aparte de esto, también puedes hacerlo con los sobres que te dan las misiones diarias. Bueno, en este caso a mí esto no me dio un sobre. Y lo último que sería pues lo más confiable es una ruleta de por aquí, ¿ok? En este caso pues yo voy a mejorar unas cuantas construcciones por aquí hasta que me salga alguna fila de hoteles donde normalmente se te activa una ruleta y en esta tengamos mayor posibilidad de que nos dé cualquier sobre. Una vez que abrimos cualquier sobre, básicamente el contenido de nuestro sobre de 4 estrellas del evento se va a reiniciar y va a cambiar a distintas cartas. Entre estas, obviamente, puede variar la posible obtención de una carta de 5 estrellas, que es el objetivo de este video, ¿vale? Voy a abrir la mayor cantidad de veces posibles necesarias para intentar obtener sí o sí una carta de 5 estrellas. De preferencia una que no tenga que sea dorada o alguna de 5 estrellas repetida que pueda intercambiar. Así que vamos a ello. Yo normalmente esto lo recomiendo hacer solo con una fila de posibilidad de ruleta porque cuando tenés muchas, ¿no ves? Básicamente, cuando intentes caer en la casilla de eventos sin conexión a internet y si caíste en alguna de esas filas porque tenías, digamos, dos, ¿no? En este caso yo tengo aquí solo una, pero aquí me faltaba una casita más, bueno, dos, para que se complete otra fila más de hoteles aquí, para que se me active otra ruleta. Y si te toca una carta en ahí, básicamente puede pasar algo malo, que es básicamente que sin querer vamos a cambiar de nuevo el contenido de este sobre. Y quién sabe, quizás en ese momento nos iba a tocar sí o sí la carta de 5 estrellas. Así que es mejor tener solo una fila como la que tengo yo aquí ahora mismo. Así que nada, ahora voy a intentar caer ahí y ver si me da algún sobre.
Y bueno, yo aquí ya caí en una ruleta y vamos a ver si me da un sobre. Si no me da un sobre, pues intentamos de nuevo. Bueno, no me dio. Vuelvo cuando ya me toque un sobre en alguna ruleta, ¿vale? Vale, a mí me pasa un problemita que tengo aquí una ruleta y tengo otra aquí. Pero bueno, esto va a ser un poquito más trabajo. Va a ser un poco más difícil trabajo para mí, pero no importa. De todas formas, pues yo de todas formas ustedes les voy a dejar el video ya editado, simplemente obteniendo los sobres de 4 estrellas hasta que me toque el de 5 estrellas, que probablemente ese ya va a ser el final del video. Espero que no me pase lo último que me pasó en el directo, que literalmente al segundo intento ya me salió lo que buscaba. Pero bueno, esta vez es un sobre de 4 estrellas. Normalmente no te suelta la carta de 5 estrellas tan rápido, así que bueno, vamos a ver pues si tengo suerte esta vez o si me deja hacer mi video en paz y puedo hacerlo un poquito más largo para que haya, no sé, algo más interesante que simplemente la apertura. Ay, amigo, en serio que hay al centro de eso. Bueno, en fin, vuelvo cuando ya me toque la ruleta o algún sobre directamente. Y aquí por fin pues ya me tocó un sobrecito verde. Aquí necesitamos que nos dé cualquier carta, la verdad, eso no importa mucho, ¿vale? Y listo, con esto ya tendríamos listo todo. Ahora lo siguiente es volver a caer en algunas de las casillas del evento actual, que son estas de aquí, como podrán ver, las casillas de impuestos y las de servicio público. Y la próxima vez que caigamos, el contenido de este sobre va a cambiar. Y bueno, yo hasta aquí me despido. Obviamente, a partir de aquí ya simplemente dejaré la apertura de los sobres de 4 estrellas y veré cómo soluciono eso de ahí. Tengo que intentar pasar sin tocar esta ruleta acá porque todavía no sé si me va a dar cartas o no. Aunque puedo verificarlo sin conexión a internet. Pero bueno, eso sería todo. Me despido yo hasta aquí. Ya no voy a hablar más. Y bueno, los dejo con la apertura de todos los sobres hasta que me toque una carta de 5 estrellas que valga la pena para mí. Adiós, los quiero mucho.